Hola a todos, soy Alejandro Saavedra y esto es Observatorio Social. Nos encontramos con Luis Miguel Llanos. Él es especialista en asuntos de seguridad. Fue parte de la lista congresal por Perú Patria Segura para este periodo electoral y, por motivos que explicaremos más adelante, ha sido, como tantos otros candidatos, sacado injustamente de carrera, midiendo con una vara totalmente distinta a con la que se está midiendo a otros candidatos que ahora tenemos. Bienvenido, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y aquí para contarles todo lo que, para poder sacarles un poco la cabeza de donde las tienen, ¿no? O sea, el Perú necesita despertar de lo que han venido trabajando muchos años este comunismo solapado, ¿no? Exacto, exacto. Y claro, nos estamos encontrando en una coyuntura muy difícil en la cual, bueno, todos estábamos esperanzados que este nuevo proceso electoral pudiera por fin permitirnos cambiar de autoridades, ¿no? Hemos vacado tal vez a uno de los presidentes más corruptos de los últimos años, lo ha sucedido alguien básicamente rodeado de la misma gente y cuando por fin esperábamos librarnos de ellos, nos estamos dando cuenta con los escándalos que están surgiendo que la gente que está llevando adelante este proceso electoral está totalmente vinculada a estos exgobernantes de los cuales creíamos ya habernos librado. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia para este proceso electoral durante el tema de tu candidatura trunca. Sí, bueno, no es primera vez que corrí en el 2016 también, por Perú Patria Segura, también con Renzo Reyardo. Lamentablemente, él se retiró por las irregularidades. Yo tuve una entrevista sobre algunas candidaturas, y es más, o sea, se iban contra la ética y la moral del jurado, o sea, de las reglas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo las demostré, hablaba de las razones que iban, habían jueces que son prácticamente, que eran provisionales, habían padre e hijo en ese tiempo, existían en el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, era algo que obviamente no se veía bien, y bueno, ante toda la ética, no les importaba para nada y continuaban con unas elecciones fraudulentas, ¿no? Y es lamentable que el peruano siga viviendo en zozobra, que parte de su vida cotidiana es vivir en zozobra por justamente las autoridades no saber qué tan corruptas son, ¿no? O sea, hoy en día nos encontramos en esa encrucijada, bueno, y nos toca vivir esto. Ojo, que no es una creación de, como lo dice Beto Ortiz, que se confunde con mucho respeto diciendo que esto es de Vizcarra, ¿no? Esto viene de la época de Toledo, cuando obviamente los judíos prácticamente, no estoy generalizando todos los judíos, a donde yo voy es esto, simple, es que los judíos en la época de Toledo crearon la separación de los poderes, paralelamente soltaban terroristas, como en la región en la que yo vivo, que es Tumbes, soltaron a Viñas, donde había sido un ex senderista, y oh, qué casualidad, gana la gobernación regional de un lugar que tenía canon, un lugar que terminó siendo muy más empobrecido, peor de lo que lo agarró, obras inconclusas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto sucede en varias regiones, se repitió y esto es algo que cualquier persona, que lógico, cosmopolita, que haya salido, se da cuenta cuando encuentra no infraestructura tangible. Y nosotros en todas las provincias, el peruano limeño necesita de pedir perdón, de pedir perdón. Tiene que haber algún momento de reconciliación y de lo frívolo y de lo incapaces que hemos podido ser, sabiendo que pasaban injusticias, pasaban cosas en gobiernos regionales como los que te he mencionado en esas regiones, y nunca ha habido, la justicia siempre ha tardado, y justicia que tarda no es justicia.
Y hoy en día tenemos tomado por asalto el Perú con gobiernos regionales que están quitándole la plata a sus regiones para poder promover a un grupo de extorsionadores mineros, que esa es su profesión realmente. Entonces, ¿qué pasa aún? No se establecen qué es el crimen organizado. O sea, lamentablemente de todos los mandatarios que estamos hablando, y yo sin ser fujimorista, y a mí la China realmente me cae mal porque le ha hecho mucho daño a la derecha. Ella es la única investigada por crimen organizado. Toledo, Ollanta, Nadine, Susana Villarán, todos los caviares están por asociación ilícita para delinquir. La única investigada por crimen organizado ha sido Keiko. Y esto ha sido un laboratorio, ha sido de laboratorio perfecto poner a una persona con ese currículum peleando con un supuesto autóctono, luchando contra alguien que ya tiene toda esta ingeniería social encima. Entonces, me parece muy raro, ¿no? Esto no ha debido pasar. Si Keiko hubiese sido peruanista y hubiese sido realmente nacionalista, hubiese dado un paso al costado porque el antivoto de ella es mucho más fuerte que el de los otros candidatos. Ese es, a mi humilde parecer, ya que estamos en esto y no lo ha hecho, ahora tiene que ganar, porque cuando ella pierda, va a perder para todos, porque el programa que quiere instalar, bueno, imagínate, ahorita, para hacer una comparación que hablábamos de los gobiernos regionales, yo estaba trabajando en hacer varias comparaciones de gobiernos regionales corruptos. Por ejemplo, al nuevo gobernador regional de Tumbes le ponen 4 años cuando sabemos que 4 años no es efectiva, pero la pena es de 6 para arriba y no los encarcelan igual que Cerrón, ¿no? Cerrón tiene 4 y no es efectiva. Entonces, estas leguleías que vienen siendo tomadas por asalto, el Ministerio de Justicia ha sido tomado por asalto desde la época de Toledo, con estos jueces, con esta gente que fue destituida por corruptos desde la época de cuando estuvo de Lepiane, cuando estuvieron los marinos en el control interno del Poder Judicial. Eso la gente no lo sabe porque simplemente la historia se pierde, ¿no? Los millennials les enseñan simplemente a odiar, cuando hoy en día lo que se necesita es la integración del peruano, y es eso. Yo obligo a los peruanos que hoy en día se creen patriotas, es a pedir perdón por lo frívolo y por lo indolentes y por lo antiperuanos que son. O sea, cada vez que sale un pituco en las redes sociales diciendo, ay, que si me voy del país, eso le multiplica los votos a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, yo he tenido ofrecimiento de los dos lados, he estado tratando de imponer que haya quien caiga, y ninguno de los dos atraca, porque la única forma de yo poder trabajar con ellos es, ¿quieres cambiar la Constitución? Ok, muerte a los corruptos, y empezando por los que tienes a los costados, ¿no? Entonces a ellos les parece que mi postura es muy radical, pero lo que vivimos nosotros en el Perú es mucho más radical que eso. O sea, tenemos niñas muertas por violadores en serie que solamente los meten a la cárcel por esa violación, pero no los interrogan realmente cuántas otras violaciones han tenido. La delincuencia, peor que nunca. Estás hablando con una persona que está parapléjica por una bala en la columna, por estar sentado esperando a un chofer para ir a pelearme con Ecuador por un tema del agua, del río, del caudal del río de Ecuador, que se llamaba el río Puyango-Tumbes, y Ecuador simplemente lo ha cortado, las mineras ecuatorianas lo han cortado, y yo estaba luchando por eso y me agarraron a balazos, ¿no? Es bien raro. Hace poco en el programa de Willax de Thorndyke salió que yo había sido detenido por una falsa denuncia. Así me están tratando de amedrentar, ¿no? Si eso me pasa a mí, que soy una persona mediática, bueno, es una persona estudiada, una persona con estudios profesionales y todo,
¿qué será si alguien que pelea por su aldea, que pelea por su comunidad, que pelea, o sea, 4 o 5 denuncias y te quitaron la payasada de héroe? Entonces, lo que nos ha pasado hoy en día, darwinistamente hablando, es han matado al ser humano que sí tiene la valentía de poder servir al prójimo, y de eso se trata la política. Lamentablemente hemos caído en eso, hemos caído en un vacío que es muy difícil salir, y solo los peruanos podemos salir de eso dándonos la mano, reconociendo el error, y basta de divisiones, de razas, y eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, Antauro, ustedes saben bien que yo tuve un acercamiento con él, conversaba mucho con él y él hablaba del etnocacerismo, o sea, hablaba del etnocacerismo, hablaba de la separación de razas cuando tenía pasaporte italiano, o sea, todas estas farsas políticas que llevan a un crimen organizado, justamente cuando usas poderes distintos, ¿no? Legislativo, judicial, sabe Dios, el Ministerio Público, Gobernación, eso es crimen organizado. Entonces el peruano es ignorante completamente a eso, porque vivimos y nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un crimen organizado. Entonces es lamentable que todo el mundo sea corruptor, y el que no tiene plata para no acceder a la justicia por la corrupción, bueno, quiere esa venganza política, que es darle a donde más le duele, así no tenga pies y cabeza, así sepan que el programa que están tratando de implementar en el Perú hace mucho tiempo, con una muy buena estrategia, está teniendo frutos, porque hay gente indignada, gente que está muy adolorida, gente que no tiene justicia. Entonces, de ahí hay que empezar por la falta de justicia en el Perú. Y tenemos ejemplos, o sea, no tenemos que ni siquiera ser muy inteligentes, hay que ver países que se han ido al demonio con este tipo de políticas, ¿no? O sea, pero ni así aprendemos. Hay gente que tiene que pasarle para aprender, o sea, eso es la cosa más estúpida que puede haber, o sea, no lees un libro, no aprendes del error del amigo, no aprendes, sino te tiene que pasar. Y así es el peruano tiene que pasarle algo para recién ponerse cinturón de seguridad, no manejar borracho. Entonces, hasta que no le toca, no se arregla, ¿no? Y esto prácticamente es la letra con sangre entra, realmente, ¿no? Claro, y de lo que has mencionado, mira, detecto que hay dos tipos, o sea, dos clases sociales que se han visto muy afectadas con una especie de ceguera. Una ceguera que en algunos casos es inducida. Estamos hablando de, por ponerte un ejemplo, del interior del país, las regiones que perciben canon, regiones que tú conoces muy bien, has trabajado con la gente, conoces su problemática, están en manos de gobiernos regionales corruptos, ¿no? Que no atienden sus necesidades, derrochan el canon, pitufean recursos, como ha hecho Cerrón, robando descaradamente mediante contratos fantasmas para financiar la campaña de su nuevo títere, que es este señor Castillo. Y por otro lado tenemos la ceguera de la clase alta, limeña, esencialmente, que no se entera de nada. O sea, si le creemos a las encuestas, es difícil de concebir cómo puede haber un cierto sector del segmento AB que pueda estar pensando en votar por Castillo. Ahora, dejemos esta ceguera de lado. Volvamos al interior del país. Esta población que tiene un resentimiento, que tiene necesidades desatendidas, que ha sido golpeada por sus propios gobernadores regionales, que ahora quieren ser gobierno central, ¿cómo han tomado el control del discurso, el control de la, no prensa, pero de la publicidad al interior del país, estos señores, digámosle señores entre comillas, que le han hecho tanto daño a la población en sus provincias, pero que al mismo tiempo no han permitido
que los pobladores se den cuenta de quiénes son los que les causan el verdadero daño y han sabido canalizar de una manera muy inteligente su resentimiento hacia Lima. ¿Conoces tú, dentro de la labor de inteligencia que has desarrollado, dentro de tus investigaciones, conoces tú cómo se ha podido canalizar y controlar, mediante qué medios, radios, prensa local, mediante qué medios han podido manejar el discurso? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Es lamentable que esas preguntas no se las hagan a los gurús de la política cuando canales de televisiones de señal abierta son masivos y podrían llegar a mucho más de lo que llegamos nosotros, y la respuesta es una respuesta realmente contundente y diabólica, porque no puedo llamarlo de otra manera. Mira, el ser humano con sus instintos primitivos siempre le van a querer echar la culpa a alguien. Entonces, de esa ingeniería social es de la que yo te estoy hablando, ¿no? El cubano le echa la culpa de su desgracia a Estados Unidos. Entonces, pero todos los cubanos tratan de llegar, así sea en kayaks, a Estados Unidos a tener una mejor vida. Entonces, pero los que se quedan siempre aducen que su mala suerte, todo lo que les pasa por culpa del imperialismo, por culpa de los otros. Esa farsa ha sido muy fácil de venderla por el grado de ignorancia que nosotros hemos venido. Yo me acuerdo mucho de mi padre, que en paz descanse, que hablaba del alimento que teníamos que darle a los países. Nosotros somos un país andino y hay que tener bien en claro que no somos como Argentina, planos, y tenemos Andes y tenemos desnutrición, tenemos gente que no come proteína, gente que no tiene ácido fólico, gente que justamente en esos lugares estamos hablando de lo primitivo, de generación tras generación siguen cargando agua en baldes, teniendo, por ejemplo, en Tumbes un río al costado, en Cajamarca, por favor, o sea, yo conozco, es decir, he ido a entrenar a ronderos y nunca ha estado Castillo ahí, ojo, hay otras personas que están diciéndolo y nunca ha sido rondero. Tú entiendes qué cosa es lo que le entra a la cabeza a ellos de la boca, porque de boca a boca les entra, hay que echarle la culpa a crear odio, ¿no? Al que es distinto a ti. Si yo te pongo un ejemplo para que te des cuenta, con el biotipo que yo tengo en Chota, yo agarro un ladrón o a alguien que está pegándole a una mujer, yo lo comienzo a sonar, a pegarle, se me viene el pueblo encima y yo termino linchado. O sea, hay que entender el cerebro primitivo, hay que saber de neurociencia. Yo sé que esto suena un poco técnico para poderlo hablar tan abiertamente, pero esto es una estrategia utilizada con inteligencia cubana, que ha sido anteriormente inteligencia rusa. La tenemos clarísima que Lenin ha sido un judío que inventó ¿no? Y Mao por otro lado, y tenemos eso, no tenemos, si tú le preguntas a la gente humilde, que quiere decir, no quiere ser humilde no quiere decir no ser leído, no, porque la información no está bajo 7 llaves. La información está acceso al que quiere buscarlas, pero sus necesidades básicas están siendo vulneradas, y tú cuando tienes necesidades básicas no vas a buscar esta información, no vas a aprender porque tienes hambre en el estómago, porque algo te falta. O sea, tú sabes, tú te das cuenta, por favor, o sea, si nosotros nos vamos al interior del país, ¿tú sabes cuánta gente sufre de dolores de muela? En esos sitios se les pudre la muela, se las tienen que sacar al final. O sea, tú imagínate una persona con dolor de muela tratando de estudiar, o sea, es imposible. Entonces, lo que ha sucedido es que como ellos están más cerca, ellos les echan la culpa y convencen a los pobladores que prefieren que les roben ellos que se los lleve el cruce español, el rubio, el gringo, todas esas diferencias, ¿no? Cuando
hoy en día el Perú debería abrazarse y no haber diferencias porque eres colorado, porque tienes ojos verdes, o porque eres castaño, y porque eres indio, porque eres negro. O sea, nosotros estamos orgullosos de tener de Inga, Mandinga y de todo lo que tengamos, pero esa división que se han encargado, que ojo, que es una división geográfica, a propósito, no nos hacen trenes, no nos hacen puentes. Nosotros vivimos en una carencia de infraestructura, entonces estamos aislados. Divide y reinarás. Entonces tenemos a Xiomi Lerner ahí, que desde la época de Banquero Rossi, o de Luis Banquero Rossi, que lo matan y él agarra la gerencia general de Pesca Perú cuando éramos la primera potencia mundial de pesca. O sea, ¿a quién le queda historia del Perú reciente que está oculta? Nadie la quiere hablar. Ahora, hoy en día tenemos a Willax, tenemos a Beto Ortiz diciendo, sí, pues que tenemos profesores marxistas, leninistas, que bla, bla, bla. Eso se llama ingeniería social, eso tiene un costo, eso tiene un proyecto, es un proyecto, ¿para qué? Para simplemente agotar nuestros recursos naturales. Yo he hecho investigaciones de taladores de nuestros recursos, de nuestra flora, y bueno, al final los jueces los dejan ir, o sea, cosas de años, investigaciones de años. Agarras a un corrupto y no pasa nada. ¿Quién está financiando a Toledo? Perdón, a Pedro Castillo. Por mismos leaks de inteligencia, supuestamente el mismo Toledo, están buscando borrón y cuenta nueva. Todos estos corruptos que están investigados por crimen organizado están buscando a este señor para que les haga su borrón y cuenta nueva y prácticamente no los persigan políticamente. Y esto es así, esto es cíclico, y nosotros salir de esa pobreza, de eso primitivo, porque realmente es primitivo, porque si tú me enseñas una región donde ellos hayan gobernado y nos den un ejemplo de vida, bueno, entonces yo lo comprendería, pero cuando es al revés y estamos viendo que es primitivo lo que ellos viven, entonces tenemos que entrevistar gente de ahí. O sea, de nada sirve, los conozco, no son amigos, pero los conozco. De nada sirve retrointoxicarnos y seguir entrevistando, darle un canal, un programa a la hija de Alan García. O sea, eso no le va a quitar un solo voto a Castillo. Eso lo que va a hacer es volver más gente que se multiplique y que vea que el enemigo es poderoso, que el enemigo es el rico, que yo estoy completamente en desacuerdo a ese mercantilismo que apoya a Keiko, y estoy segurísimo que es nocivo para el Perú, pero no es el momento de, por eso, ¿no?, darle la espalda al país y entrar en un abismo que no sabemos cuál es el retorno. Como investigador y como amigo de otros investigadores, incluido policías que han sido entrenados y todo, quedan en riesgo porque al final tienes ahora a la autoridad en contra tuya y tú un pobre y triste policía, ¿no? Un pobre y triste comandante con acciones distinguidas. A esa persona queda a merced de los brazos de la delincuencia, porque ellos no solamente vienen con la corrupción, sino que también tienen sus sicarios, tienen sus matones. Entonces, no es fácil, y me parece muy, muy peligroso decirlo de esa manera, ¿no? Recompensas al corrupto, al que se porta mal, y castigas al que se porta bien. En eso hemos vivido décadas. Ahora, dentro de lo que estás comentando, enmarcándolo en el concepto de reingeniería social, sobre el cual hablaste hace unos minutos, ¿tú consideras que por parte de nuestros últimos gobernantes, ¿no?, digamos los que han afrontado esta reciente crisis sanitaria, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, ¿tú consideras que esta estrategia
o sea, perdón, que estas acciones que han conducido a agravar la crisis del país, por ponerte un ejemplo, este encierro criminal e inaudito al que se ha sometido a la gente, que ha llevado a la quiebra a tantos negocios, que ha llevado al hambre a tantas familias, por un lado, responde a la necesidad de mantenerlos, precisamente como comentabas, que se hacía en el interior del país, mantenerlos pobres, mantenerlos con ese dolor de muela para que necesiten sobrevivir y no se den cuenta de todo lo que se está tejiendo por debajo, por un lado. Y por el otro lado, lo que comentaste con bastante acierto, acerca de desamparar a las fuerzas del orden, ¿no? Este descabezamiento de la policía, este minar la autoridad policial, este criminalizarlos por responder ante acciones violentas, por ejemplo, en las distintas marchas por diversos motivos que ha habido en estos meses. ¿Tú crees que estos dos ejes han sido meramente por incapacidad de los gobernantes de turno o responden a una estrategia para hacer algo con este proceso electoral? Excelente pregunta. Es estratégico, nos llevan años luz. Lo que pasa es que los comunistas se dan la mano, se roban un papel, conversan entre ellos. Hay activismo, existe activismo entre ellos y nosotros no. Nosotros queremos vivir en paz, creemos en las instituciones, pensamos que las instituciones tienen que hacer sus trabajos y bueno, y estamos a merced de este crimen organizado. Lo que tú estás diciendo, yo en febrero, cuando recién, a mí me dio COVID en febrero, antes del paciente supuestamente que le dio en LAN, cuando Martín Vizcarra toma las medidas extemporáneas de ese momento, cerrar las fronteras, cuando ya teníamos agregados en otros países, o sea, todo se hizo mal, o sea, no puede ser que el Perú tenga tanta mala suerte de que todo lo que se haga sea en contra del Estado. O sea, no puede ser que estos miles de muertos que suman más que la guerra con Chile, más que los terroristas, todo esto no ha sido simplemente mala suerte. Esto es crimen organizado. Si tú tienes instituciones, el gobernante está negociando con China, que es la primera, o sea, mira, por favor, o sea, buscaban armas de destrucción masiva en Irak y se huevearon y no encontraron ninguna. Ahora, saben que ha salido de China un arma de destrucción masiva que ha cambiado el orden mundial y se aplica exactamente como copy and paste, copiado y pegado de lugares donde ni siquiera geográfica ni demográficamente han servido y los han copiado y los han puesto en el Perú. Mira, ese crimen, yo sé que suena radical, la única manera y la única constitución que hemos tenido más de 10, tenemos que cambiarla simplemente a que la corrupción sea una traición a la patria y fusilarlos. No existe plan económico, no existe plan de gobierno, no existe plan de seguridad ciudadana. Lo que tú estás diciendo, estos errores que se han cometido adrede, me consta, y la delincuencia es lo mismo. Se puede acabar con la delincuencia porque nosotros lo hemos demostrado, tratando cojudamente con rifles y saliendo los militares a la calle. Bajaron la delincuencia porque, no, o sea, querían joder al virus, que al virus con una metralleta no le haces nada. Debieron haber salido con jabón y con desinfectante a limpiar las calles. Eso fue lo que debieron de haber hecho desde el día 1, en vez de salir con tanques y cierren la puerta, ventana, cuando hay muchos peruanos que no tienen casas, que no tienen ventanas, que no tienen... O sea, por favor, ¿en qué realidad, en qué copy and paste estamos pegando esto? O sea, mira, lamentablemente la respuesta rotundamente, esto ha sido adrede, es un plan que obedece a empobrecer a los países para que justamente tus necesidades primarias estén comprometidas y no mires y no puedas darte cuenta que tus recursos naturales están siendo saqueados y vendidos a un mal postor, ¿no? Correcto. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos ante esta coyuntura? Porque hay muchos que están temerosos de votar, están
algunos nos han metido miedo por todos lados. Nos han metido miedo de que te vas a contagiar en la cola para votar, te vas a contagiar si eres miembro de mesa, te vas a contagiar si eres personero, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, están iniciando una campaña del miedo en la cual te dicen, por si acaso nosotros ya ganamos. Ya ganamos. Si gana la otra candidata, va a haber sangre. Entonces, no te miento, ahí en las calles, lo he sentido, la percepción de algunas personas que dicen, oye, mejor entonces, para que no haya sangre, ya no votamos por la opción que se opone a Castillo y le entregamos el gobierno de una vez. Entonces, estamos hablando de un suicidio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieres tú que haga la ciudadanía, aquellos que aún no se han decidido a votar, aquellos que aún no han decidido su voto, aquellos que están pensando, no sé, irse del país antes del desenlace de estas elecciones? ¿Cuál es tu opinión, Luis? Mira, no existe una buena entrevista cuando tú no exiges una reflexión y qué hay que hacer. O sea, no simplemente es criticar, sino exactamente lo que tú estás pidiendo. Estás pidiendo cuál es la solución. Yo he tratado de pasar mi espiritualidad, tratado de pasar lo que sé, es que hoy en día el peruano tiene que defender lo suyo y lo de sus hijos y lo de los hijos de sus hijos. O sea, el Perú no podemos dejar que se pierda. O sea, si van a salir a la calle a asustar, puta, tendremos que salir nosotros también a la calle a defender lo nuestro. Yo lo he hecho con mi grupo, he defendido iglesias, he defendido puntos históricos, o sea, con todas estas huevadas que han pasado, estas copias que han querido hacer lo que han hecho en Chile, lo que han hecho en Colombia, eso se viene acá en el Perú. El Perú es diferente. Yo sí creo que cada peruano tiene un patriota adentro y lo único que se necesita es comunicarse, es conectarse espiritualmente y carajo, o sea, ¿qué? O sea, hasta el católico tiene vergüenza de decir que es católico para que no le hagan bullying. O sea, estamos viviendo en una era donde realmente los héroes no existen. O sea, es puro, no quiero decirlo de otra palabra, pero en fin, mi consejo es ese, mi consejo es entender, abrazarnos con lo que podamos, con los que podamos, porque tu prójimo hay que pedir perdón, hay que saber pedir perdón también, porque así como pasó en Australia con los aborígenes, así como pasó, el Perú le debe tiene una deuda moral con no haber 130 congresistas cada 5 años sin fiscalizar. Tienen mucho que contestar. O sea, por qué gastamos tantos millones de soles en pagarles sueldos a fiscalizadores, a instituciones? Eso es parte. O sea, yo no tengo ningún problema con los ricos, brother. O sea, tú puedes manejar tu meche, a mí no me importa. Pero lo que yo digo, ¿dónde estaba Romero para poder demandar y exigir? Me hace decir que él no ha salido el Jorge Chávez y ha visto que no hay infraestructura, que el alcalde del Callao es un ratero, que pusieron un peaje. Entonces el millonario siempre, como no es con él, o sea, nunca ha ni siquiera financiado a un dirigente, a alguna persona que quiera hacer justicia, a algún bufete de abogados para que enjuicien y los empapelen a esos corruptos. Entonces, esa culpa no se resuelve hoy en día en ponerte tu camiseta del Perú. O sea, cuando tú crees en Dios siempre, no cuando te está cayendo el avión y tú no eres peruano cuando juega Perú. No es así. Tenemos que tener una cultura de patriotismo y poner al Perú primero, poner la causa primero, antes que tu estúpido ser. O sea, no sirve para nada. Deja tu huella patriótica y que si mueres en las calles, pero lo peor es vivir el éxodo que tiene Venezuela, que no puedo creer que haya gente que todavía no lo reconozca. Estamos podridos de gente fea, mala, buena, no importa, pero tenemos un éxodo, no tiene otro nombre, de poblaciones, lo que ha pasado en Camboya, lo que ha pasado en otros sitios.
O sea, ¿qué? O sea, somos tan estúpidos que vamos a poder tapar el sol con un dedo, y eso es, en vez de darle la plata a los candidatitos a ver si te salvan, hay que poner dinero en tus palabras, en tus ideas. Hoy en día tenemos esto que nos estamos comunicando a través de la tecnología para poder formar patriotas, para poder unirnos. Bueno, hablando justo del tema de fronteras, has mencionado que estas políticas fracasadas que se están aplicando en distintos países generan éxodos masivos. Y tú y yo bien sabemos que uno de los elementos característicos del nuevo comunismo, de la nueva reingeniería social, consiste precisamente en borrar las fronteras, ¿no? En erradicar aquellos elementos que fortalecen la identidad de una persona, su religión, su familia, su patria, ¿no? Atentas, bajo el pretexto de Estado laico, te quieres tumbar la religión. Bajo los nuevos conceptos de familia, te quieres volar la familia. Y generando traslados masivos, ¿no?, de gente de una cultura a otra, poco a poco la identidad cultural se va diluyendo, ¿no? Se va generando que todos sean países de migrantes. Entonces, la identidad del peruano, el peruano ya no es peruano, el venezolano ya no es venezolano, el argentino ya no es argentino, ¿no? Se logró un poco con la comunidad europea, ¿no? Poco a poco se borran las fronteras y se impone un pensamiento único, que es el que campea en los medios de comunicación, en las redes. Ahora tú sabes que las redes están siendo censuradas por verificadores independientes, entre comillas, que si dices algo que se sale del discurso, te lo tachan como noticia falsa o fake news, como les gusta decir, o simplemente como no te lo pueden rebatir, indican falta de contexto y te cubren la imagen. Esto responde a una estrategia muy, muy trabajada, muy bien pensada desde hace muchos años y que se está repitiendo en distintos países. Ahora lo tenemos como abanderado a este señor Castillo, que representa los intereses de todos aquellos reingenieros sociales que se están alineando detrás de una figura que no sabe ni cómo llegó a segunda vuelta, pero que es la suma de una serie de mentiras, ¿no? Un profesor que no enseña, se vende como rondero y nunca ha sido rondero. En un momento es un Toledo. Fusilar a los homosexuales y al mismo tiempo se une con la gente de Verónica Mendoza que buscan meter todo el tema de la ideología de género. Entonces, a cada uno le dice lo que quiere escuchar con tal de hacerse con el poder para precisamente concretar el no. Los ideólogos Exacto. Que están detrás de él, plan. Yo quiero ¿Qué opinas de esta situación? Perdón que te interrumpa, pero sí, o sea, muy pocas veces he tenido a alguien que me ha preguntado cosas tan interesantes y tan, ¿no? Las que pinchan el globo, ¿no? Te felicito por ese lado, porque la respuesta es muy simple. Sí, pues, o sea, ¿quién consume más? ¿Quién consume más? Una persona con valores, una persona religiosa o un mariconcito. ¿Quién consume más? O sea, tú te estás dando cuenta desde el tinte de pelo, desde sus depresiones, o sea, estamos creando igual otra vez, reward and punishment, o sea, todo estás creando ese paradigma que tú hablabas del país, esas tradiciones. O sea, hoy en día estamos siendo amenazados que te quieren quitar tus tradiciones. En Chile no puedes caminar ni como hombre porque por ahí te sale una feminazi a decir, oye, ¿por qué te sientas con las piernas abiertas? Vos las piernas, o sea, estamos llegando al nivel patológico de poder encerrarnos en nuestra, en nuestra cobardía, de no poder luchar por tu país, por tus principios. Hoy en día tenemos esa ingeniería social que no solamente no cree en fronteras, sino que ha hecho
a la fuerza que el que se portó bien, el que hizo bien, el que trabajó duro, fuerte, levantó su país, su PBI está bien, y le metes los inmigrantes y encima le creas políticas de quitarle a los tuyos para quitarle el cheque, el 50% para aumentar. Esto es insensato, es antinatural, o sea, darwinistamente, o sea, nosotros matamos al que se porta bien y reproducimos a la escoria. Y eso es lo que se está viviendo. ¿Por qué tanta huevada de hablar las cosas con políticamente correcto? Porque hiere sentimientos. O sea, que si les duele, les duele. Las cosas son como son. Pan, pan, vino, vino. O sea, lo patológico es patológico y lo que estamos creando estamos creando nuevas generaciones que consumen todas las benzodiazepinas que puedan haber, que se quieren suicidar, que quieren vivir en una felicidad continua. O sea, que la vida no es así. La vida no es así. Pero las películas, el Netflix, el esto, el otro, todo ese consumismo que exigimos y pedimos y estamos consumiendo es lo que nos hace ponernos en un nivel que ese nivel es patológico, va en contra de nuestra evolución. Estamos involucionando. Y esa es la palabra. Yo hablo con la verdad, hablo con la ciencia en la mano. O sea, no estamos reproduciendo a buenos peruanos. Claro, pero este tipo de especímenes sobre los cuales hablas son más fáciles de gobernar, son más fáciles de controlar, y por eso supuesto, es que ha sido esta estrategia desarrollada, ¿no? Por supuesto. Y esto no es que porque Disney dice que, o sea, los niños también pueden ser princesas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes, Luis Miguel? Me hubiera encantado escucharte hablar en el hemiciclo, en el Congreso, de verdad. No te preocupes, que va a llegar. Ahora, sabemos que te han quitado la oportunidad de postular a este Congreso. ¿Puedes contarnos un poco más cómo fue esa experiencia y a qué se debió? Porque te has quedado en el partidor por un tema del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Sí, sabían que Santos y yo como dupla podíamos pasar el 5%, tal vez no todo. Yo tengo un gran respeto por todas las personas que quieran ser presidentes de un país para poder arreglarlo. Él es un industrial, yo soy un empresario. Me tacharon por una querella que tuve familiar, que yo ya había estado rehabilitado, o sea, buscándola sin razón, y no puedo creer que Martín Vizcarra haya continuado. O sea, el insulto al ciudadano es que me tachan a mí, pero no lo tachan al mismo tiempo a Martín Vizcarra, que debería fusilarlo. O sea, ese tipo es fusilable a morir. Lo tienes no solo Vizcarra. Exacto, tienes 4 sentenciados por terrorismo que son ahora virtuales congresistas. O sea, se les pasó. O sea, vieron mi querella civil, que no era penal, que no tenía por qué mencionarla dentro de una hoja. Entonces, come on, o sea, cuando las instituciones se ponen en línea para favorecer simplemente por dinero, porque esta gente, el lugar más caliente del infierno está esperándolos, por dinero se venden, ya les va a llegar su hora. O sea, nosotros los peruanos vamos a salir de esto. Francamente, hemos sido un reinado, hemos sido un imperio, hemos podido lograr integrarnos, hemos sido parte del imperio español también, somos la mezcla de 2 imperios. O sea, no nos van a quitar los gallos, ni los toros, ni caminar como hombre. Te lo aseguro, que esto lo que va a despertar al verdadero peruano. Te entiendo perfectamente. Has hablado del deporte, también, básico, fundamental. ¿Entiendes cuál es la razón para que en medio de esta crisis sanitaria nos estén castigando sin deporte, sin poder correr por la playa, meternos al mar, entrenar? Ya venía esto hace mucho tiempo. Yo soy deportista toda mi vida,
y cuándo le han cortado impuestos a un gimnasio, cuándo le han cortado impuestos a unas zapatillas para hacer deporte, cuándo le han cortado impuestos a los guantes para pelear. O sea, nunca la comida, la ingeniería nutritiva paga más impuestos que las mismas medicinas. Esto ha venido pasando y hoy en día no es más que es una extensión de decirle a los gimnasios con buenos protocolos, porque el bicho existe, pero el bicho es un bicho natural, no es nada extraterrestre. O sea, simplemente haces los protocolos y los cumples y la salud viene cuerpo, mente y alma. O sea, la salud tiene que tener, tienes que hacer deporte, o sea, no puedes cortarlos socialmente en un lugar. Cierra los bares si quieres, no me interesa, pero no puedes cerrar los gimnasios que promueven salud, no puedes cerrar instituciones deportivas donde creas eso, o sea, creas bienestar. O sea, la ingeniería nutritiva nomás, o sea, un pote de proteína, ¿por qué tiene que pasar por Digesa? ¿Por qué tiene que tener una licencia del gobierno como si fuera una droga, como si fuera un medicamento? ¿Por qué? O sea, háganse esas preguntas. ¿Dónde están esos congresistas? ¿Dónde están esos congresistas defendiendo la salud desde antes? Quieren llevar a seguir sufriendo, ¿no? De esa incapacidad. Pero yo creo, tengo fe, soy una persona de fe, no tengo vergüenza, soy católico, apostólico, romano. San Benito, en la cadena me cayó un balazo y me salvé de que me corte la yugular. Y yo invoco a la gente que tiene esa fe, que no hay que tenerle miedo al diablo, no hay que tenerle miedo a los demonios que se comportan todos iguales. Para adelante. Excelente, Luis Miguel. Y justo hablando de invocación, porque tú sabes, el tiempo es cruel siempre, antes de despedirnos, yo quiero agradecerte muchísimo la participación en esta entrevista que ha estado súper interesante. Quiero que por unos minutos te dirijas a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y les comentes, les des un mensaje acerca de cuál debería ser nuestra postura y qué deberíamos hacer con miras a, bueno, este evento esencial en la historia de nuestro país, que son estas elecciones inmediatas. Estamos a pocas semanas y es momento de que seamos inteligentes, valientes, decididos. Quiero que por favor le platiques a la gente, te dirijas a ellos y les compartas tus ideas, tu mensaje en esta noche. Bueno, sí, yo les pido de corazón, de peruano a peruano, es mentira que un peruano es enemigo de otro peruano. Quitémonos esas cadenas, quitémonos esos candados que nos han puesto. El peruano tiene que creer en el otro peruano. O sea, yo creo en el 51%. Yo creo que siempre el peruano va a tener ese corazón de poder ayudar a otro peruano. Y hay que parar, o sea, seamos conscientes de controlar nuestras emociones y pensar como cuando haces una compra, como justamente la psicología lo dice, ¿no? No vayas al mercado con hambre porque vas a comprar más. No vayas con odio a votar. Anda con consentimiento, pensando que no le estás haciendo daño al que tiene, porque el que tiene siempre va a tener y se va a ir. Entonces, lo mejor es dejemos ese voto emocional, dejémoslos para 5 años más, donde realmente nos reestructuremos como peruanos y nos abracemos como peruanos y nos pidamos disculpas como peruanos y nos integremos como peruanos, porque eso es lo que se necesita. No existe otra opción y lamentablemente tenemos que elegir por un status quo mercantilista que dejémoslo para poder seguir luchando contra eso, pero no contra alguien que te va a quitar las armas, con alguien que te va a quitar completamente tus libertades, con alguien que va a ser autoritario por la misma gente que yo conozco. O sea, sale Antauro y te cagaste, o sea, no vas a tener
no vas a tener, o sea, él va a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas y va a aplicar su propia ley, su ley separatista, etnocacerista, creando divisiones, que si tú eres colorado, tú no eres colorado, tú eres peruano, tú no eres peruano. O sea, por favor, o sea, piensen de todo corazón, de peruano, yo no creo que el peruano es enemigo de otro peruano, hay que darnos la mano y vamos por 5 años más de una pseudodemocracia y hay que ponerse la camiseta los 5 años, no solamente en estos últimos momentos de comicios electorales. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Luis Miguel. A fin de cuentas, dependemos de nuestro esfuerzo y lo único que queremos es libertad para luchar un día más, 5 años más. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, de verdad, estuvo súper interesante. Espero que tengas una excelente noche. Y bueno, con todos nos despedimos. Esto fue Observatorio Social. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.